a los hijos del presidente de la República. Estamos entonces aquí, senadores y senadoras, abordando un caso que tiene dos aspectos de tipo general que quiero señalar. De una parte, analiza las conductas éticas, morales, que a mi juicio, yo pienso que al juicio de la mayoría de los colombianos, deben acompañar a los funcionarios públicos y a los parientes de los funcionarios públicos y particularmente a los hijos de los presidentes de la República, que deben dar ejemplo de no aprovecharse de su circunstancia para enriquecerse, como ocurre en este caso. Luego hay un debate de índole ética y moral aquí. Pero además también, colombianos, hay un debate que tiene que ver con asuntos legales, con violaciones de las normas constitucionales y legales. Como lo explicaré más adelante, hay un caso en la relación de estos jóvenes con el alcalde de Mosquera que puede configurar de manera clásica una situación de enriquecimiento ilícito a partir de configurarse el delito de cohecho, cosa que tendrán que investigar la Fiscalía General de la República. Pero además hay también, no solo las sospechas graves en este caso, sino que yo tengo certezas en torno a que los ministros y en general todo el Comité Intersectorial de Zonas Francas y el director de la DIAN de ese momento violaron la Constitución y la ley en la actuación que tuvieron para declarar la zona franca de Occidente, que se desarrolla sobre los predios que parcialmente le pertenecen a los Uribe Moreno. Y además, y por último, voy a mencionar, y esto es particularmente grave, que el jefe del Estado, ante un derecho de petición que le hice, con todo descaro viola la Constitución y la ley cuando se niega a responderme ese derecho y cuando intenta confundir las cosas para no responder a dos preguntas elementales que más adelante voy a explicar qué le hice. El ministro Plata y los Uribe Moreno han sostenido más de una vez que la constitución de una zona franca sobre un predio no valoriza ese predio. Yo tengo que lamentar pues que sean capaces de decir, doctor Plata, exabruptos de ese calibre, porque es evidente, como lo voy a demostrar, que sí son las normas legales las que modifican el precio del suelo aquí y en cualquier sitio de la tierra. Hagamos una explicación de índole técnica a este respecto. ¿Qué es lo que determina el valor del suelo, de un suelo urbano o de un suelo rural? Y me estoy refiriendo solo al suelo, solo a la tierra, no a los edificios, que se pueden técnicamente separar como negocios diferentes. Puede haber negocios en los que una persona aporte la tierra y se gana una plata, y otra persona sobre esa tierra desarrolla un proyecto constructivo cualquiera y se gana otra plata. Esto es una cosa que está establecida por lo menos desde el siglo XIX, pues como elemento de análisis teórico. Entonces la pregunta clave es, ¿qué hace que un terreno, rural o urbano, valga más? ¿Qué hace que se valorice? Y la explicación es muy simple, se valoriza si renta más. El precio de un predio depende de la rentabilidad que obtenga, y en este caso, o en los casos sobre el suelo, la rentabilidad depende de lo que se pueda hacer sobre el predio, en términos generales. Por eso es que valen más los terrenos urbanos que los terrenos rurales como norma, porque un terreno rural resiste unas cuantas vacas o alguna actividad agrícola, mientras que en un terreno urbano se terminan haciendo fábricas, edificios, hospitales, etcétera, etcétera, y a una inversión mayor, una rentabilidad mayor. Esto es un asunto que está completamente, repito, colombianos, demostrado hasta la saciedad. ¿Por qué valoriza particularmente una zona franca a un predio determinado? La explicación es sencilla. Es que cuando a un predio se declara como zona franca, sobre ese predio, o ese predio mejor, le permite a quienes se instalen allí una serie de gabelas que, al mejorarles las rentabilidades a esos que se instalan allí, aumentan, por supuesto, el precio del suelo, precio que se toman, digámoslo así, los propietarios del área beneficiada. En el caso de las zonas francas, ¿qué sucede? Quien se instala en donde hay una zona franca en Colombia no le cobran renta del 33%, sino del 15%. Las importaciones que haga no pagan ni IVA ni arancel. Las compras de bienes terminados en beneficio de su producción que se hagan en Colombia tampoco tienen que pagar IVA. Tienen métodos de depreciación de activos que permiten eludir impuestos, tienen métodos de amortización de inversiones que también favorecen a los inversionistas, tienen cómo mover los precios de transferencia también en beneficio de quien se instale en la zona franca. Entonces, ¿cómo opera el asunto? Si Bavaria se instala en una zona franca, tiene una rentabilidad mayor
que otra empresa igual a ella que funcione en un sitio donde no sea una zona franca. Pero como esa rentabilidad mayor depende del suelo donde se instala, porque es el suelo el que tiene las gabelas tributarias y las ventajas, el propietario de ese suelo puede aprovecharse de la circunstancia para decirle al industrial: señor industrial, si usted quiere pagar renta del 15% y no del 33%, tiene que pagarme por mi suelo más que lo que tendría que pagarle a otro ciudadano que tuviera una tierra en donde no existieran esas gabelas de la zona franca. Luego, lo que termina ocurriendo es que esas zonas francas suelen funcionar como unas especies de monopolios o de oligopolios, mediante las cuales el propietario del suelo le arrebata al industrial que invierte allí una parte de las gabelas que el gobierno nacional le ha concedido. Estamos entonces aquí ante el caso de una actividad económica que no es estrictamente de corte industrial ni empresarial, porque ese es un negocio distinto, sino ante una actividad especulativa de los propietarios del suelo. Tan claro que esto es así, que el director de la zona franca de Occidente dejó claro que los hijos del presidente Uribe no obtendrían ganancias de la actividad constructiva sobre ese suelo, sino que a ellos se les entregaría una parte o unos dineros por cada metro de lote que se terminara vendiendo. Ellos no son parte de la urbanización del proceso. Dejado esto, permítanme mostrarles brevemente en qué consiste ya en términos de planos el negocio del que estamos hablando. Por favor, mostremos brevemente el plano del lote del que estamos hablando para que se entienda con facilidad otras cosas que voy a mencionar. Lo que está como verde en ese plano es la zona franca de Occidente, que es el lote del que estamos hablando. Aquí en el área roja, esos también eran terrenos de los hijos del presidente Uribe, y algunos de ellos les fueron vendidos a los familiares del alcalde de Mosquera, que les declaró ese terreno como urbanizable industrialmente. No olviden, repito, estos lotes que aparecen, o algunos de ellos que aparecen como rojo, que fueron lotes que los hermanos Uribe le vendieron a los familiares del alcalde de Mosquera. Este es un lote de esos excepcionalmente bueno, es un lote que comunica de manera muy rápida con la costa atlántica, con la ciudad de Bogotá, que tiene una vía muy poderosa aquí en esta situación, una vía de buenas especificaciones, que le pasa por este costado izquierdo el tren de cercanías, le va a pasar algún día, y todo eso hace que, digamos, este sea un lote de condiciones supremamente apetecidas, muy valorizado precisamente por las actividades que han venido desarrollándose en sus alrededores. Mencionemos un primer hecho que quiero señalar, que empieza a plantear el problema de los privilegios y los favorecimientos. ¿Cuál es el papel de Bavaria en los negocios inmobiliarios de los hijos del presidente de la República? Los jóvenes cuentan que ellos descubrieron un lote que resultó ser de la propiedad de Bavaria, y que ese lote lo compraron en diciembre del 2006, un lote de, según las escrituras, 34 hectáreas, que compraron en 8.600 millones de pesos en un negocio donde ellos tienen el 15% de las acciones de ese negocio. El metro cuadrado promedio de ese predio entonces fue del orden de 26.000 pesos el metro cuadrado, que es, en esas circunstancias que yo acabo de señalar, un precio bastante barato, curiosamente bajo para un terreno de esas condiciones. Pero en circunstancias que ellos no han explicado con claridad, resultó que el predio no medía 34 hectáreas, sino que el predio, como decían las escrituras, sino que el predio resultó medir 53 hectáreas. O sea, entre la realidad del área del predio y las escrituras había un error de 19 hectáreas. Primer cosa que cualquiera se cuestiona, son estos extranjeros propietarios de Bavaria Sam Miller, que no saben ni cuánto miden los lotes que tienen los que van a venir a salvar la economía nacional, o sabían lo que tenían y estaba oculto en las escrituras por alguna razón inconfesable. Pero bueno, el hecho de fondo es que la tierra entonces no les costó a los hijos del presidente Uribe a 26.000 pesos el metro cuadrado,